Toda escuela tiene horarios, normas, informes, planeaciones y metas. Pero toda escuela también tiene algo menos visible. Cansancio, tensión, miedo, rabia contenida, frustración, incertidumbre y a veces silencios emocionales que nombra. Esta ponencia nace justamente de ahí, de preguntarnos qué ocurre con el docente por dentro mientras intenta sostener cada día la tarea de enseñar en medio del cambio, la presión y la exigencia institucional. Quiero comenzar con dos escenas. La primera ocurrió en Bogotá. Una coordinadora de convivencia intervino para separar una riña entre estudiantes en un colegio. Después del episodio fue hospitalizada. Una cobertura periodística reportó que su familia vinculó al cuadro un aneurisma en medio del estrés del hecho. Y el caso quedó marcado como una expresión dolorosa de violencia escolar y de la fragilidad con la que muchas veces se sostiene la labor de nosotros, la labor educativa. La segunda escena ocurrió en Estados Unidos, en Indiana. Un profesor fue arrestado después de que una cámara de seguridad registrara cómo abofeteó a un estudiante y lo empujó contra una pared durante una confrontación en la escuela. El caso fue tratado como agresión y mostró de manera brutal lo que sucede cuando una emoción desbordada se convierte en acto. Seguramente nosotros hemos sido testigos de hechos tal vez menos complejos, menos trágicos, pero algún hecho que involucra nuestras emociones. No traigo estos casos para dramatizar la docencia. Los traigo porque nos obligan a hacer una pregunta incómoda pero urgente. ¿Qué ocurre cuando el mundo emocional del docente deja de comprenderse, de nombrarse o de atenderse a tiempo? Saludos a todos, mi nombre es Johnny Rico y esta ponencia se presenta en el marco de la actividad acreditable asistente de investigadores del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. A partir de mi proyecto doctoral quiero compartir una reflexión pedagógica sobre la conciencia emocional docente como una dimensión central de la práctica pedagógica, especialmente en contextos de cambio educativo e institucional. Hoy la escuela ya no puede entenderse solamente como un espacio de transmisión de contenidos. Es al mismo tiempo un lugar de gestión de conflictos, adaptación constante, presión administrativa, vínculos complejos y transformaciones permanentes. Mi investigación parte de reconocer que los docentes en instituciones oficiales, en particular en Palmira, Valle del Cauca, enfrentan cambios curriculares, tecnológicos, sociales y político-institucionales que reconfiguran su práctica y tensionan su identidad profesional. En ese escenario, la dimensión emocional no aparece como un añadido, sino como parte constitutiva del ejercicio de enseñar. Sin embargo, aunque el hecho de innovación, desempeño o calidad educativa, sigue siendo insuficiente la comprensión de cómo los docentes significan su experiencia emocional en contextos concretos y cómo esa significación se vincula con sus decisiones pedagógicas. Ese es el vacío que da origen a este estudio. Cuando hablo de conciencia emocional docente no me refiero simplemente a sentir emociones, todos sentimos. El punto está en otra parte, la capacidad de percibir lo que sentimos, identificarlo, nombrarlo, comprender sus causas y reconocer sus implicaciones en la relación pedagógica. En el ajuste conceptual del proyecto, la ciencia emocional se asume como la capacidad profesional de percibir, identificar y nombrar las propias emociones y las de los otros actores escolares, comprender sus matices e implicaciones y darle sentido en relación con las decisiones que se toman en el aula y en la vida institucional. Dicho de forma más directa, no es lo mismo corregir un estudio desde la claridad que hacerlo desde la irritación no reconocida. No es lo mismo poner un límite desde la conciencia que hacerlo desde el desborde. Por eso, estudiar esta dimensión es estudiar también la calidad humana y la práctica docente. El horizonte de esta investigación consiste en comprender cómo los docentes significan su conciencia emocional en contextos de cambio educativo e institucional. Eso implica, en primer lugar, reconocer qué transformaciones perciben como más influyentes en su práctica cotidiana. En segundo lugar, identificar las respuestas y prácticas emocionales que despliegan frente a esas demandas. En tercer lugar, interpretar el sentido que atribuyen a esas experiencias y finalmente, derivar claves teóricas y pedagógicas que permitan fortalecer la práctica docente y las condiciones institucionales que la sostienen. No se trata entonces de hablar de en abstracto, sino de comprenderlas en el espesor real de la vida escolar. Los antecedentes muestran que este campo ha crecido. Existen investigaciones recientes sobre inteligencia emocional en la formación docente, competencias socioemocionales en la práctica pedagógica, bienestar del profesorado y relación entre emoción y estrés,
Autores como Silva Lazo, Taramuel, Garcés Polo, Muñoz y Rodríguez Rincón nos muestran estos resultados. Este recorrido ha sido importante porque permitió visibilizar que la dimensión emocional sí incide en la práctica de aula, en el clima escolar, en la vida profesional del docente. Pero al mismo tiempo, buena parte de esos trabajos se ha orientado a la medición de variables, la correlación entre factores o el diseño de intervenciones. Mi estudio se mueve hacia otro lugar. Quiere comprender la experiencia vivida del profesorado, escuchar su voz y construir una lectura situada del significado que adquiere su conciencia emocional en contextos reales. En ese punto se ubica su aporte diferencial. Teóricamente, el estudio se sostiene en varios núcleos articulados. Por una parte, los aportes de Meyer, Isalové y Vizquerra permiten comprender la conciencia emocional como reconocimiento e interpretación de los propios estados afectivos y de los ajenos. Por otra, trabajos como los de Brackett y colaboradores ayudan que el clima emocional del aula no es un fondo secundario, sino un componente que influye en la experiencia educativa misma. A esto se suma una clave central. Esta investigación no separa emoción y pedagogía. Asume que lo emocional atraviesa la forma en que el docente interpreta, decide, contiene y construye vínculo. Por eso la pregunta no es solo qué siente el profesorado, sino qué sentido le da a eso, qué siente y cómo ese sentido incide en su práctica. En coherencia con este propósito, el estudio se ubica en un paradigma cualitativo-interpretativo y adopta un enfoque fenomenológico hermenéutico. Eso significa que no busca cuantificar emociones, sino comprender cómo son vividas, narradas e interpretadas por los docentes. Las técnicas previstas son entrevistas en profundidad, observación y análisis documental, porque permiten acceder a descripciones densas de la experiencia y construir una lectura interpretativa rigurosa. Elegí este enfoque porque la conciencia emocional docente no puede comprenderse adecuadamente si se extrae de su contexto. Necesita ser leída desde el mundo de la vida, desde la experiencia concreta, desde la palabra del profesorado y desde las tensiones reales que atraviesan su trabajo. El estudio articula 5 dimensiones: una ontológica que asume la realidad como relacional y situada, una epistemológica centrada en la comprensión de significados intersubjetivos, una axiológica que reconoce la presencia de valores y reflexividad, una metodológica orientada a la experiencia vivida y su interpretación rigurosa, y la teleológica con una finalidad transformadora vinculada al bienestar docente. Este marco se complementa con un sustento bioético basado en respeto, autonomía, beneficencia y justicia. Metodológicamente, la investigación se desarrolla de un enfoque fenomenológico hermenéutico, centrado en la experiencia vivida y su interpretación. Se trabajará con 7 docentes seleccionados mediante muestreo intencional y se emplearán entrevistas en profundidad, observación, notas de campo y análisis documental. Para asegurar el rigor, se recurrirá a la triangulación, la validación con participantes y la unidad hermenéutica, y el uso de memos y bitácora. En cuanto al procesamiento de la información, la investigación seguirá una ruta fenomenológico-hermenéutica que parte de la transcripción completa del corpus, continúa con una descripción protocolar y avanza mediante lecturas holísticas y selectivas hasta llegar a la identificación de unidades de significado, la construcción esenciales y finalmente una integración interpretativa del conjunto. Esto significa que el análisis no se limitará a organizar respuestas, sino que buscará comprender el sentido profundo de lo narrado por los docentes. En relación con la calidad del estudio se contemplan 4 criterios fundamentales: la credibilidad mediante triangulación, descripción densa y validación con participantes, auditabilidad a través de la trazabilidad del proceso, la bitácora y las decisiones analíticas, confirmabilidad mediante convergencia de fuentes y reflexividad, y transferibilidad apoyada en la contextualización y la densidad descriptiva. La palabra no se trata solo de interpretar, sino de interpretar con rigor. Esta investigación sigue una ruta organizada en 6 fases: preparación ética, producción de información, organización del corpus, análisis fenomenológico hermenéutico, validación con participantes y cierre interpretativo. El cronograma distribuye estas etapas a lo largo de 12 meses, desde los iniciales hasta la redacción final, garantizando un proceso riguroso, secuencial y coherente con el enfoque cualitativo del estudio. Quisiera cerrar subrayando la idea central. La conciencia emocional docente no es un aspecto accesorio de la enseñanza, no es algo marginal ni secundario dentro del ejercicio pedagógico. Por el contrario, en contextos de cambio educativo, comprender esta dimensión resulta clave para el bienestar del profesorado, para la calidad de la práctica pedagógica y para la convivencia escolar.
Desde esa perspectiva, esta investigación busca aportar una comprensión más humana, más reflexiva y más situada del ejercicio docente. Y quizá ahí radica su principal sentido. Reconocer que enseñar no es solo transmitir conocimientos, también habitar emocionalmente una práctica compleja, exigente y profundamente relacional. Comprender esa experiencia es, en último término, una forma de dignificar la docencia y de pensar mejor las condiciones institucionales que la sostienen. Muchas gracias.